Yo creo que la verdad como el amor son absolutos a los que no se llega nunca, ¿no? Pero uno camina hacia ellos, son como horizontes, ¿no? Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Silvina Vukovic, la autora de Indagaciones. Silvina, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Nuevamente charlando acerca de Indagaciones, un libro que combina poesía con filosofía. Algo de eso, un intento de ensayo breve con poesía, dos géneros que se leen un poquito menos que la narrativa, pero bueno, es una conjugación, sí. Hablas mucho del lenguaje poético. ¿Cómo definirías el lenguaje poético? Bueno, en ese primer ensayo que conforma el libro, ese es un ensayito que ganó un primer premio en el género, yo apuesto a que tiene que ver con una inmanencia en el ser humano. Todos manejamos un lenguaje poético, independientemente de que escribamos o no poesía, y en la medida que uno se vincula con esa fibra íntima de la poiesis, de la posibilidad de la escritura, de la libertad creativa, se humaniza. Eso es lo que fundamento un poco en ese primer libro. Hay un pasaje por lo que es palabra, silencio, inmanencia y parresía, que fue un término que utilizó mucho Foucault, si bien viene desde la antigüedad, y el lenguaje poético practica mucho la parresía, es parresiastés, llega a una verdad diferente a través de lo simbólico y de la explotación del lenguaje. Bueno, haces referencia a Michel Foucault. En el prólogo, María Cecilia Colombani deja la vara muy alta, te la deja vos muy alta, cuando dice que el libro la llevó a las palabras y las cosas de Michel Foucault. Sí, la doctora en filosofía María Cecilia, que fue profesora mía, yo hice la carrera de grande de filosofía. Bueno, es una persona muy generosa también, hay que decirlo. Hizo una lectura que bueno, engrandece, ¿no? mi perspectiva de lo propio. Y ella recuerda a Foucault cuando dice que se rompe esa asignación habitual entre las palabras y las cosas a través del tipo de poética que propongo, ¿no? Bueno, habla de la develación, el lenguaje poético devela, desoculta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se llega a lo que es la aletheia, la verdad, ¿no? La aletheia. Ahora vamos a volver al texto y a los distintos autores que incluís, que mencionás, personajes de la filosofía también, pero recién dijiste, estudié filosofía de grande. Sí. Buceando un poco en tu biografía, encuentro que sos profe de educación física. Sí. ¿Cómo fue ese recorrido desde el profesorado de educación física a la filosofía? Y como la vida misma, sobre todo de una geminiana, con comercio en el medio y demás. Hubo 30 años entre una profesión y la otra, pero bueno, hubo un pasaje mío por el sistema educativo que fue difícil en aquellos años, en aquella edad, así que bueno, fueron 7 años de sistema educativo y luego ya me dediqué a otra cosa y bueno, quedaba la vibración por el estudio. Así que inicié la carrera en el 2015 sin saber si iba a poder o no, como
cualquier persona está 20, 25 años sin estudiar, siempre leyendo toda la vida, pero sin estudiar. Y encontré un mundo, ¿no? La Universidad de Mar del Plata es maravillosa, maravillosa. Tiene que ver también con una posición personal de edad y demás, ¿no? Y tal vez la carrera, pero convengamos que educación física también es una carrera de mucho roce social. Sin embargo, bueno, hay un distanciamiento muy grande entre una universidad y la otra, que tal vez tenga que ver con los tiempos y no ya con los lugares. Tal vez la misma Universidad de La Plata hoy día sea otra. Claro, porque educación física estudiaste en la Universidad de La Plata. En La Plata, sí. Porque yo vengo de un pueblo que queda a 1 hora de La Plata. Y dijiste esto de afrontar el desafío de estudiar de grande, después de muchos años de no estudiar periódicamente, no dedicarse al estudio rutinario, a tomar clases, a preparar trabajos, pero además la filosofía, que tiene, como ya lo has demostrado en la primera respuesta, sus términos propios, su manera específica de abordar temáticas que por ahí abordamos desde otras áreas, con otro vocabulario, con otros registros. Sí, claro, la filosofía lo que propone es romper con lo instalado, ¿no? En realidad no da respuestas, da preguntas. Esa es un poco la razón de ser del filosofar. Por eso se dice que los niños filosofan, la niñez filosofa mucho y después se pierde, ¿no? Uno quiere agarrarse de certezas y saber lo que es, lo que no es, lo que quiere, lo que no quiere. Y en realidad, bueno, el ejercicio filosófico es romper con todo aquello, o sea, y sobre todo en lo propio, ¿no? Confrontar las propias verdades o las propias porciones de las verdades con las de los otros. Mencionás la infancia, ¿no? El libro está dedicado en gran parte a eso, ¿no? Sí, hay un ensayo al final que aborda la cuestión de la niñez reflejada en la literatura a lo largo de la historia, donde distintos autores han evaluado las condiciones de vulnerabilidad desde distintos aspectos, ¿no? Ese lo escribí a pedido de un médico, pediatra de mi mismo pueblo, Juan Reichenbach, que hace pediatría en red. Va ya por el 7º tomo y bueno, escribí ese relevamiento de libros que han tocado a la niñez vulnerada desde distintos costados, digamos. La adolescencia, la juventud, la soledad, los derechos de los niños, de cómo ha cambiado los derechos de los niños desde la Convención, desde la mirada ya en el siglo XX. Hay una... se yergue el niño como sujeto, ¿no? Un niño que anteriormente estaba más invisibilizado, sí, la niñez. Y bueno, ya has dicho que los cuestionamientos en filosofía son más importantes que las respuestas, porque a partir de cada una de esas respuestas surge otra pregunta, ¿no? Y la niñez tiene mucho que ver con la pregunta, pero también con el asombro ante las cosas que se van Exacto. conociendo, y ahí aparece el concepto de asombro de Heidegger. Exacto, sí. Y el pathos también, el impacto que provoca lo nuevo, lo desconocido, y el impulso que eso significa como vitalista, ¿no? Para la vida misma. Eso que uno tendría que rescatar. Ese niño, esa niña interna que pregunta, que desafía, que se asombra y que está viva. Sí, yo creo que cuando perdemos la capacidad del asombro, bueno, morimos, ¿no? Morimos diariamente y vivimos cuando logramos que nos impacte la realidad, bien o mal. Hay un contraste entre Russell y Sócrates, ¿lo buscás? ¿Lo encontraste ahí quizás mencionándolos a los dos? Sócrates que da la vida por sus ideas y Russell que dice yo jamás daría la vida por mis ideas porque podría mis estar ideas equivocado. Podrían cambiar. Sí. ¿Y eso te lo encontrás en la escritura del libro? ¿Cómo es? Lo que pasa que la interlocución sobre la muerte de Sócrates que hago en ese ensayito, en realidad plantea que Sócrates tuvo otras opciones, además de beber cicuta, pero eran opciones
como el exilio, que en aquellos tiempos, en aquella geografía, en aquel territorio, era morir en vida, ¿no? Para él. Entonces hay toda una pregunta en ese planteo, si no le faltó un interlocutor válido a Sócrates, una pregunta más. Porque él termina accediendo a beber la cicuta, y con eso se dice que convalida todo el ejercicio filosófico que había hecho, legitima todo lo que había dicho. Soy capaz hasta de esto. Pero bueno, era mayor, no tenía ya mucho que perder. Se ha escrito un montón sobre este tema. Ahora la pregunta que yo hago es esa, ¿no? ¿Y por qué tocar la interlocución de la muerte de Sócrates tan lejana y pensarla desde un hoy? Porque yo creo que muchas veces hoy falta un interlocutor válido, y lo planteo al final como pregunta, ¿no? Es quizá que faltó un sujeto de resistencia frente a lo que se decide injustamente, ¿no? Porque fue una acusación injusta la que le hicieron y bueno, se estableció y no se pudo oponer a esa estructura. Entonces, provenga de decisiones de personas o decisiones institucionalizadas, ¿no? El sujeto de resistencia frente a lo que es injusto. Todo lo que sabemos de Sócrates, acerca de Sócrates, lo sabemos a través de Platón, ¿no? La apología esa que inclusive escribe Platón. Hace poco leía un libro de una española filóloga, se llama Irene Vallejo, que es la historia de los libros. Ella juega mucho con la hipótesis de que Sócrates, a ver, en principio desdeñaba la escritura, ¿no? Consideraba que la oralidad era más fuerte que la escritura, e inclusive llega a la hipótesis de que Sócrates era analfabeto, que no sabía escribir. Vos fíjate qué paradoja, ¿no? Semejante sabiduría y quizás el tipo no sabía escribir. Sí, incluso, bueno, se dice porque Platón también en la academia ponía restricciones, no entre aquí el que no sabe geometría, matemática. Claro. Y en realidad, bueno, eso no es la escuela socrática, ¿no? La escuela socrática es una escuela de amplitud, pero bueno, cada uno tiene su lineamiento también. Platón que también ningunea o desdeña la poética, ¿no? Ubicando la filosofía, el pensamiento, lo serio, como que la poesía era algo no serio. Sí, pero por ahí desde otro lugar, ¿no? El planteo que yo hago desde lo poético lo hago desde un lugar más ontológico, más inmanente, más desde una cuestión antropológica sería la palabra. Un análisis desde ese lugar. Y la posición de Platón tenía que ver más con una posición en lo político, ¿no? Ajá. Lo cual no significa que esté disociado, pero bueno, la mirada en este abordaje que yo hago es desde ese lugar que es más de corte antropológico. Pensar un sujeto o pensarnos no ya como animales racionales, sino como animales poéticos, ¿no? Porque ya hay muchos estudios que establecen el tema de el pensamiento y el rudimentario raciocinio en ciertos animales no humanos. Entonces, ya definirnos antropológicamente como animales racionales, creo que está perimido. Y también encontramos en otro, bueno, la referencia también en otro tramo del libro a lo que es la reforma universitaria, Hipólito Yrigoyen. Hay un recorrido ahí muy vasto en este trabajo, en estos ensayos. Sí, son diferentes temas. Eso está bueno aclararlo. Son 7 ensayos de diferentes temas. El primero sobre el lenguaje poético, la interlocución de la muerte de Sócrates, lo identitario argentino, que es este que estás mencionando, derechos individuales invisibilizados, la niñez vulnerada. Y hay otro que es sobre Avicena, que fue un médico y filósofo musulmán del año 400 de la Égira o casi 1000 de la era cristiana, que bueno, fue neoplatónico, aristotélico, en general
conjugaba las dos corrientes, ¿no? El kalam, que es la filosofía árabe, y la falsafa, que es esta corriente más occidental de los griegos. Esos son diversos temas. Y en este que mencionas, lo identitario argentino, hay un recorrido de diferentes autores donde se analiza un poco la construcción de la identidad argentina a partir de una matriz europeizada, porque América aparece como América desde una conciencia descubridora. Una conciencia descubridora era la conciencia europea. Cuando algo se descubre es porque algo estaba oculto, y ese descubrimiento se apoya sobre el vaciamiento del originario, sobre todo en Argentina. A diferencia de los otros países de América Latina, donde hay países mestizos y donde hay población indígena. Pero acá principalmente se sitúa esta primera conciencia de una tierra que después sería Argentina en un día de marzo de 1502, unos 10 años después de que Colón pisara este continente. Silvina, originalmente fueron 7 los ensayos, ¿así pensaste el libro o hubo un trabajo de edición, de recorte? Bueno, sí, el libro se pensó inicialmente con material que yo tenía, desarrollado diferentes temas, y le fui dando forma hilvanándolo con estos poemas que van como conjugándolos. En realidad es un solo poema largo que se llama Existencia, y se puso por una cuestión de ordenamiento, de prolijidad en el libro, como Existencia 1, 2, 3, pero en realidad es un poema largo que va conjugando, y las distintas partes tratan de dialogar un poquito con la temática de los ensayos. Uh-huh. Así que, por ejemplo, el ensayo que habla de Avicena, de este médico que mencionaba, analiza principalmente, es un análisis, si se quiere, lingüístico de su poema del alma, que, casida se dice, canción, poema, es una palabra hermosa que me gusta usar como seudónimo cuando por ahí mando algo a concurso y eso, me encanta la palabra. Así que, lo que hizo Avicena fue este poema del alma en 20 versos, que se encuentra de alguna manera también fragmentado, poner toda una posición muy profunda. Así que el análisis da para ir viendo el tema de la transmigración de las almas, que retoma de Platón, pero después cómo se distancia, porque habla, por ejemplo, de que hay una preexistencia del alma al cuerpo. Él sostiene que el alma es lo que da vida al cuerpo, pero no hay una precedencia temporal, porque hay todo un análisis ya de corte más aristotélico que tiene que ver con la potencia del acto que Aristóteles desarrolló. Entonces, lo que fundamenta Avicena, que el acto en este caso es anterior a la potencia, por lo tanto, no hay una precedencia temporal. Son estas cosas difíciles por ahí de entender para todos, ¿no? Nos cuesta pensar de otra manera, pero la filosofía es un poco eso, romper hasta los modos de pensar. Indagaciones, ¿por qué el título del libro? Bueno, hubo un escritor amigo que dijo que era un título borgiano. Indagaciones porque la realidad es que yo creo que el ejercicio de la filosofía se apoya en las preguntas, como veníamos hablando, y me viene bien la pregunta porque aparecen varios interrogantes que pueden parecer de tipo retóricos. O sea, de donde la respuesta puede decir, está queriendo llevarme a pensar que eso es así como ella pregunta, ¿no? Como la autora pregunta, en fin. Y en realidad no, es genuinamente un planteo de propuesta de indagación. Por eso siempre invito a tomar la forma en que uno dice las cosas, cualquier escritor o cualquier persona que escribe. A veces puede manejar un lenguaje de tipo, puede parecer vehemente o convincente, pero la idea es que uno pueda abstraerse y tomar lo propio y distanciarse de esto, ¿no? Y dudar
también de lo que está leyendo, un poco el diálogo con la lectura. Y ahí la referencia a Borges, hablabas previamente de la ruptura de la infancia, ¿no? Cuando se pasa de la ingenuidad a la madurez. Hay un cuento de Borges que transcurre en una estancia, ese duelo impensado, ¿no? Entre dos amigos que se transforma en una batalla con dos armas blancas que en realidad eran de otro tiempo, ¿no? Y ahí el niño que deja de ser niño, ¿no? Ese Borges, supuestamente, que es el narrador de la historia, que ve eso y deja de ser un niño. Sí, hay planteos, por ejemplo, de cómo Goethe retomó también el joven Werther. Es importante que el adulto vea al niño. Ese es el planteo central de ese ensayo. Creo que dejamos de ver, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, hablo, digamos, de unos 30, 50 años de esta parte, donde nos come el vértigo, donde nos come la vida diaria, la demanda del sustento, del sobrevivir, del progreso o del correr atrás de los relojes o de lo que fuere, ¿no? Y los niños están ahí construyéndose, conformándose como ciudadanos y bueno, hay que verlos y salir de uno. Eso es lo que creo. Silvina, en el comienzo de esta entrevista hiciste alusión, empezamos hablando del lenguaje poético, ¿no? Y vos dijiste algo así como predomina hoy la narrativa sobre la poesía y la filosofía. En cualquier librería que visitemos, salvo esta que es una librería universitaria donde quizás haya una mayor presencia de ensayos filosóficos, de poesía, en general vamos a encontrar una preeminencia de narrativa. ¿Esto a qué lo atribuís? ¿Por qué hay una preferencia en el lector, inclusive en aquel que va a buscar un libro, de encontrarse con narrativa y no con poesía o un ensayo filosófico? Es muy interesante, me lo pregunto con frecuencia, porque yo misma fui una lectora ávida desde que aprendí a leer y leí ficción muchísimo, pero de chica, y después como que tuve la necesidad de agarrarme de la realidad y de la no ficción, y por eso la poesía y por eso el ensayo, ¿no? Por eso lo no ficcional. Ahora se están manejando mucho los géneros híbridos, los libros de género híbrido, donde se combina, mucho es muy interesante también, y desde incluso los certámenes proponen la apertura a géneros híbridos para abrir el juego y que salgan novedades y formas diferentes. De hecho, ha crecido mucho la poesía en prosa, la prosa poética, y bueno, yo creo que eso da lugar a ampliar las verdades, ¿no? Ampliar la posibilidad de llegar a la verdad. Yo creo que la verdad, como el amor, son absolutos a los que no se llega nunca, ¿no? Pero uno camina hacia ellos, son como horizontes, ¿no? Como el bien. Creo que se camina hacia, pero bueno, uno no es nunca del todo bueno o del todo, no llega nunca a amar de manera incondicional, como sería el amor en realidad, o la verdad, pero se camina hacia eso, son como horizontes, ¿no? Como se decía, se atribuye erróneamente a Galeano ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. El mismo Galeano dijo que no era de él eso, que no lo había tomado. Pero bueno, es válido para ubicarnos en esa figura que es tan maravillosa, ¿no? Creo que son absolutos hacia los que se camina, ¿no? Uno como imperfecta no puede llegar a asir la perfección, pero el camino es perfeccionarse o mejorarse o caminar hacia. Silvina, muchísimas gracias, un gusto. Por favor, gracias a ustedes por todo, por el espacio, por lo que hacen y por la lectura, las preguntas, la difusión. Muy amables. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otra edición de Los Otros Libros. Hasta la próxima y buenas lecturas.